plantear, habíamos hablado, estábamos analizando el concepto de cultura, cómo va evolucionando este concepto, ¿no? Decíamos cómo se plantea la resignificación de este concepto, que tiene que ver mucho con el contexto histórico de la época. Donde creo que va quedando evidente esta relación de la historia con estos conceptos, ¿no? Cómo también la sociedad en que vivimos va a dar lugar a distintas interpretaciones, distintas miradas de lo que significa la cultura, ¿no? Y habíamos llegado a plantear esta relación de cultura con civilización, ¿sí? Donde está íntimamente relacionado con el pensamiento y la vivencia de fines del siglo XIX, ¿no? Con el pensamiento positivista y evolucionista, donde el concepto de cultura habíamos planteado como el concepto universal, ¿sí? Se habla de la cultura, ¿sí? Y donde tiene una graduación ese concepto de cultura, ¿no? Cómo toda sociedad va evolucionando en una forma lineal hacia a una etapa superior que sería el alcanzar esa civilización, que en esa época, producto, ¿no es cierto?, de la sociedad industrial, el progreso estaba asociado a alcanzar, eso también quedado la industrialización, adoptar las técnicas que algunos países ya habían logrado, ¿sí? Como una etapa a alcanzar, y que es esta idea de progreso optimista de la sociedad de llegar a ese punto. Y decíamos que esta visión iba a terminar en una visión que yo lo analicé al final, etnocéntrica, ¿sí? Porque la mirada, el etnocentrismo es la mirada desde mi propia cultura hacia las otras, ¿sí? Y eso plantea, ¿no es cierto?, que yo analizara la otra cultura desde mi perspectiva, desde mi cultura, ¿sí? Y esto provocó, ¿no es cierto?, ese etnocentrismo, es decir, bueno, sobre todo en esta época está relacionado con la civilización que diríamos occidental, ¿sí? En esta época, ya vamos a ver en la próxima clase cuando hablemos de imperialismo, ¿quién es la sociedad occidental? ¿Sí? Son los países industrializados. ¿Y cuáles son esos países industrializados? Esencialmente los europeos, ¿sí? Ya a finales del siglo XIX también aparecen otros nuevos estados, Estados Unidos, Japón, ¿sí? Pero esa relación, y hay esa mirada etnocéntrica, ¿sí? Mirar a la otra cultura, pero desde mi perspectiva. Bien, yo les había planteado también que el primero que utiliza, ¿no es cierto?, y define a la cultura es el antropólogo Taylor, que es interesante porque, bueno, Taylor ya plantea una relación de la cultura con la sociedad, ¿sí? Y cómo la cultura es todo. Habíamos visto en esa definición cómo la cultura abarca todos los aspectos, tanto lo material como lo inmaterial, ¿sí? Y otra cuestión es que Taylor también plantea que la cultura no es solo lo que uno hereda, sino lo que uno va adquiriendo a través de ese contacto con la sociedad, ¿sí? Bien, ahora, frente a esta mirada, esta aproximación a la cultura, esta visión etnocéntrica, aparece, ¿no es cierto?, la otra posición que diríamos está del otro lado, que es, lo podemos ver como opuesto, pero el relativismo cultural. Yo decía el primero que plantea el segundo antropólogo Boas, que empieza a analizar, ¿no es cierto?, a las sociedades. Él plantea una metodología de campo, en la antropología, él plantea la importancia de analizar las sociedades y las culturas en sitio, haciendo el trabajo de campo, y plantea también la necesidad que para llegar a analizar estas culturas, a aprender su lengua y tratar de vivir dentro de esas comunidades, sociedades, para poder, ¿no es cierto?, analizar y comprender estas distintas culturas.
sociedades primitivas. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cuál es el planteo del relativismo cultural? Acá lo que se plantea, yo decía ya, hay un análisis de la cultura como un sentido autónomo. Y ya no hablamos de ese universalismo de la cultura, sino hablamos de las culturas. Porque planteamos que hay distintas culturas con sus particularidades, ¿sí? Y este relativismo cultural plantea una mirada desde cada una de las culturas y que no hay necesidad de comparar con otras. Habla de culturas diferentes, pero no plantea estas diferencias entre superiores o inferiores. ¿Sí? Sino habla de una, a nivel horizontal, la diferencia. ¿Sí? Y que cada cultura es relativo con su realidad, su sociedad. ¿Sí? Y cada uno va a producir distintas culturas. ¿Sí? Ser diferentes, acá no se plantea como ser superiores o inferiores. Bien. Entonces, el relativismo es tratar de comprender a la sociedad de forma autónoma, no comparar, no tener referencia con otros. Dejar de lado mi mirada desde mi propia cultura. Va a plantearse, diríamos ya, un aporte desde la sociología, ¿sí? Donde se va a plantear que dentro de una cultura se va a tener en cuenta los distintos grupos sociales. Por eso digo, tiene una influencia desde la sociología. ¿Sí? Empiezan a analizar, ¿no? La cultura dentro de una sociedad, las formas de comportamiento, de hábitos de los sectores altos, es lo mismo que los sectores medios, de la policía o de los sectores populares. Empiezan a analizar desde un punto de vista sociológico y plantear dentro de las culturas como subgrupos. Entonces acá se va a empezar a hablar de qué? ¿Qué es muy bien? De la subcultura. Dentro de esa cultura, ¿sí?, hay subculturas. Muchas veces está relacionado, ya sea por los grupos sociales o los grupos étnicos. Y de este análisis se va a defender, ¿no es cierto?, distintos, diríamos, grupos o definiciones de cultura. ¿Qué les parece que podrían salir de este nuevo análisis, un abordaje más sociológico, que tienen en cuenta los grupos étnicos o los grupos sociales? ¿Qué término? Y que tiene que ver también analizar, ¿no es cierto?, con el tema de quién dentro de la sociedad, quién tiene hegemonía sobre uno y sobre otro. A ver, culturas populares. Cultura hegemónica. Bien. Cultura hegemónica. Y tiene mucho que ver con el análisis, está gran influenciado el análisis marxista, ¿no es cierto?, de ver las relaciones de dominación, hegemónica, de dominación. Y acá entra un tema que tiene que ver con el contacto cultural. Entonces, bueno, cultura, dentro de esa cultura está la cultura de élite, cultura, lo que no son de élite generalmente se le indica como cultura popular. Y acá se plantea un nuevo análisis en relación, yo le decía, en comenzar a plantear, ¿no es cierto?, que dentro de una cultura hay distintos grupos sociales que se relacionan, y ahí entra otro tema, el contacto cultural.
contacto cultural. Ahora, ¿cómo se da el contacto cultural? ¿Sí? En esta relación entre las culturas hegemónicas de dominación, entre la cultura élite y la cultura popular. Acá tenemos dos visiones, ¿sí? Que hoy en día está cuestionado en relación a este concepto de dominación, ¿sí? Porque muchas veces dicen, el análisis que se plantea es ¿qué es lo que provoca la dominación, o sea, de una cultura sobre otra? ¿Sí? Si la cultura hegemónica, de la cultura dominante, se impone sobre la cultura popular, o la cultura subalterna, también es otro término que se usa, esa cultura subalterna pierde su cultura, su identidad. ¿Sí? Muchas veces ese análisis de dominación plantea cómo se da un proceso que se conoce como cuando pierde su cultura propia. ¿Saben cómo se utiliza ese término? No. Contracultura es la respuesta, es la reacción. Que lo vamos a tener en cuenta lo de contracultura. Aculturación. En este proceso de aculturación, que es el contacto cultural de una cultura con otra, yo decía, en el análisis de dominación es como que la cultura más fuerte avanza sobre la cultura popular, ¿sí? Y ahí, o la cultura subordinada. Y el problema de este análisis, ¿cuál es? Es como que es un análisis que se plantea como que la cultura le da un papel muy pasivo a esa cultura popular, que frente a la dominación no responde, ¿sí? Y es dominada y pierde su identidad, ¿sí? Y esto no es coherente cuando uno analiza esa cultura, porque lo que uno ve en esas culturas es que responden frente a esa dominación y crean una nueva cultura, ¿sí? Entonces, este análisis muchas veces de dominación es criticado por esto, porque le da la idea, ¿no es cierto?, de pasividad a esa cultura popular, ¿sí? Por supuesto que hay otros, que es la teoría opuesta, que plantean, ¿no es cierto?, que la cultura popular es mucho más rica, ¿sí?, que la cultura de élite subalterna, y como tiene más definida esa identidad, es como le da cierta autonomía, ¿sí? Eso hoy en día está superado, ¿sí? Y más que aculturación, lo que se plantea, lo que se plantea es una relación entre culturas, ¿sí? Y se maneja el tema más que todo de interculturalidad. Obviamente, lo que está planteando la interculturalidad el contacto cultural se da. Obviamente que se pierden rasgos propios de su cultura, pero este contacto permite un tema de reconstrucción, ¿sí? Entonces, la interculturalidad lo que plantea es cómo la cultura va perdiendo algunos rasgos, pero el nuevo contacto con nuevas culturas, diferentes culturas, plantea una reconstrucción, ¿sí? Entonces plantea también la interculturalidad un mismo nivel entre las distintas culturas, ¿sí? Cosa en cambio, ¿no es cierto?, que de dominación es como una cultura hegemónica avasalla sobre otra. ¿Entienden? ¿Entienden esto? ¿Seguro? No, profe. ¿No? Entiendo esta parte. ¿Cuál no entienden? La interculturalidad. La interculturalidad. Yo lo que planteaba es, la culturación es como, hoy en día, bueno, la culturación es el proceso de contacto entre distintas culturas. Pero yo le decía, esta visión hegemónica de dominación plantea como una cultura avasalla sobre otra, ¿sí? Y se da como por sobreentendido que esa cultura frente a la dominación no responde, cuando en la realidad no es así, ¿sí? En la realidad, frente a distintas actuaciones, ¿sí?,
si uno analiza, por ejemplo, a ver, algo más actual. A ver, ustedes mismos piensen en algún ejemplo de aculturación. A ver, ustedes piensen, no te preocupes, a ver si les entendí lo que significa. A ver. Muchas veces, o sea, absorbemos tradiciones yanquis, como Halloween y todo eso, y más bien usted diría que en este tiempo hay una aculturación, porque nosotros estamos tomando unas tradiciones que no son nativas. O sea, hay niños que se disfrazan para ese día en vez de hacer ofrenda para sus caídos. Bien, ahora, el Halloween que nosotros adaptamos, está perfecto, ese es un ejemplo, ¿no?, de un proceso de contacto de interculturalidad, que en este caso Halloween nos llega a través de qué. No es el contacto directo con otras culturas, sino cuál es el medio por el cual nos llega Halloween. La televisión. La televisión, los medios. Los medios son los que nos llegan. Y ahora, el Halloween que nosotros hacemos es igual al de la sociedad yanqui. No. Está adaptado. Tendrá algunos elementos por ejemplo, lo que plantean, sobre todo hay un autor que plantea, ahora, ¿qué se forma frente a esto? Porque nosotros decir, este proceso, ¿no es cierto?, de interculturalidad plantea también la idea de que no hay culturas puras. ¿Sí? Esto de que tiene que ver con la sociedad, con el contacto social, es imposible conservar, es imposible aislarme totalmente de otras culturas y no tomar los comportamientos, hábitos de otras culturas. ¿Sí? No hablamos de culturas puras, ¿sí? Y donde este contacto cultural, esto que yo le decía, un proceso de deconstrucción y reconstrucción. ¿Sí? Y también acá estamos planteando un nuevo elemento que es lo dinámico. ¿Sí? La cultura es algo dinámico como la sociedad, que se transforma, ¿sí?, que se va cambiando. Y en esta cuestión, ¿qué se forma? Una nueva cultura. Y algunos plantean las culturas híbridas. Este es un término usado por un sociólogo, García Campini, que es uno de los primeros, y habla de un proceso de hibridación. Pero entender lo híbrido no tiene que ver con algo que no es una cosa que no es otra. No. La hibridación es, bueno, tomar, o sea, lo propio mío y adaptarlo, ¿sí?, con lo que voy adoptando, ¿sí? Pero acá estamos planteando como una posición, ¿no es cierto?, donde le estamos dando a estas culturas un rol activo de respuestas, de reacción. Y algunas culturas, frente a ese avasallaje cultural, ¿sí?, que planteamos que muchas veces, bueno, en el caso de hoy, ¿no es cierto?, es mucho más fuerte a través de los medios de comunicación, ¿sí?, a través de internet, de la televisión y todo lo demás. No necesitamos el contacto físico que venga esa cultura y que intercambiemos. No, los medios de comunicación plantean esta realidad y donde la interculturalidad tiene sus características diferentes. ¿Sí? La música es otro ejemplo. ¿Sí? Como, bueno, yo siempre doy el ejemplo, pero ustedes saben mucho más. ¿Cómo se llama esta música que su origen es en el Bronx, en Estados Unidos, de los negros? Y uno ve cómo después eso se ha adaptado a las realidades, cada una que tiene que ver, ¿no?, porque hoy la música, si hoy queremos hacer un análisis social a través de la música, la cumbia villera, o ustedes saben todos los nombres de los ritmos, no solo es música, ¿sí? Uno puede, aparte de las letras, muestran una realidad y eso se toma mucho de esta música de Estados Unidos, pero hoy en día podemos ver, identificar identidades propias de ellas. Si bien se toma, pero hay una construcción. Y eso es lo que yo le decía, que hoy más que todo se habla de la interculturalidad. Y además, después les voy a terminar de decir otras cosas que se plantean. Entonces vemos cómo, original habíamos planteado ese concepto de la cultura, ¿sí?, y cómo se va determinando en culturas. ¿Sí? Y en el caso ya del siglo XX hablamos de distintas culturas.
¿sí? Podemos hablar de tribus urbanas, ¿sí? Que se puede considerar un tipo de cultura. ¿Qué otra cultura les parece a ustedes podrían identificar hoy? Pero un nombre de cultura, como un grupo, identificación de grupos. Y la forma de, bueno, las tribus urbanas tienen una forma de responder a un tipo de cultura, una forma de cantar, de vestirse, de relacionarse. Un ejemplo actual serían las tribus urbanas. Ahora bien, acá una compañera me dio pie a algo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo reacciono frente a este avasallamiento de otro tipo de modelo que intenta, diríamos, una homogeneización, entre comillas, de los comportamientos culturales? Cuando uno reacciona se habla de contraculturas, que ahí lo mencionó hace un momento. ¿Sí? La contracultura es la respuesta frente a un tipo de comportamiento. Les doy ejemplo, que eso lo vamos a analizar. En la década del 60, que tiene que ver con la revolución generacional de los jóvenes, que reaccionaban contra el contexto de la Guerra Fría, en el caso particular de Estados Unidos, la guerra de Vietnam, apareció todo un movimiento pacifista, ¿sí? Que se conoce como el movimiento hippie, ¿sí? Y que también reaccionaba contra la sociedad de consumo. Que, bueno, enseguida vamos a mencionar esta sociedad de consumo que a través de los medios de comunicación son portadores de nuevos elementos culturales. Entonces, ¿qué hacen las distintas culturas frente a esto? Algunas reaccionan de forma rechazando esto y cambiando otro, que se llama contracultura. Y otro, ¿no? Será un proceso de aculturación de una relación intercultural y que se crea una nueva cultura. O sea, hay distintas direcciones frente a esto. Entonces, un ejemplo de contracultura serían los hippies o los punk en la década del 70, 80 en Inglaterra. ¿Sí? Son los que reaccionan frente a la sociedad en forma como contracultura. Bien. Ahora bien, ya para cerrar, me interesa plantear algo que tiene que ver con el papel de los medios de comunicación. ¿Sí? Que es este término de la cultura de masas. Cultura de masas. ¿Sí? Escuchan ese término. ¿Sí? Muy utilizado, ¿cierto? Cultura de masas. Sobre todo este término de cultura de masas se va a desarrollar en la década del 60. ¿Sí? Propia de en su momento vamos a hablar un poco en la época del gran desarrollo, se conoce como la época de oro del capitalismo, desarrollo, era el gran desarrollo técnico-industrial, ¿sí? Que plantea la gran evolución de los electrodomésticos, hay una época de prosperidad, mejores salarios, la gente tiene más dinero para el consumo, ¿sí? Y hay toda una oferta en el mercado que da lugar a un gran desarrollo de la sociedad de consumo. Y donde aparecen, ¿no es cierto?, este mercado que trata, ¿no es cierto?, de ofrecer sus productos a través de una gran estructura de industrias, pero de industrias culturales. Bien, en este término de cultura de masa, también cuando se utiliza, en algún momento se da esta idea de cómo, ¿no es cierto?, el mercado incide en estas culturas que pasan a ser culturas masificadas, dan esta idea de una cultura de masa uniforme, mediocre, pasiva,
que no responden, que lo único que hace es aceptar y consumir todo lo que le brinda esas industrias culturales. Algunos, bueno, plantean, yo les decía, cómo, bueno, es verdad, analizar, ya en la década del 60 y demás, plantean, ¿no es cierto?, el papel que tienen los medios de comunicación como portadores de mensaje de esta sociedad de consumo y plantean, ¿no es cierto?, una actitud poco creativa con respecto de las masas, como que no seleccionen. Muchas veces es analizar ese término de cultura de masas con esta forma, ¿no es cierto?, negativa, que hoy actualmente uno lo plantea de otra mirada, ¿no? Esto que hablábamos también acá con la relación de interculturalidad, ¿sí? Justamente este autor que yo le planteaba, por ejemplo, García Canclini, él analiza la sociedad de México y tiene todo un libro sobre que se llama Culturas Híbridas, donde él plantea cómo en México, frente a esta sociedad de consumo, cómo las comunidades distintas en México se van adaptando y respondiendo, y donde tienen en cuenta sus propias necesidades, toman lo que necesitan y lo que no. Esto, por eso le decía, este esquema unidireccional donde hay una imposición, en este caso los medios de comunicación, la sociedad de consumo, sobre las masas y donde no hay respuesta, la realidad no es otra cosa. ¿Sí? Uno puede ver, mismo acá en las comunidades en el norte, yo creo que también se puede ver cómo la gente, obviamente, ha cambiado. ¿Sí? Ha llegado a la televisión, la comunidad de las cunas que antes no llegaba, obviamente ha significado el cambio, internet. Esto de llegar a las computadoras que el gobierno ha repartido por toda la cuna, obviamente que a los chicos lo ha cambiado. Lo ha cambiado. Pero ellos van a responderle con su contexto, con su realidad. Y van a adaptar de acuerdo a su realidad. No es lo mismo un niño de la cuna que un niño de la ciudad. Las respuestas van a ser diferentes. Entonces, en términos de cultura de masas, ¿sí? Obviamente este planteo, ¿no es cierto?, de la cultura de masas es un término que utilizamos hoy porque existe ese intento de la sociedad de consumo, el medio de comunicación, bombardeo que tenemos, existe, pero tenemos que plantear que eso no significa una homogeneización de la cultura. Porque la realidad nos muestra un panorama mucho más complejo. ¿Sí? Y que uno no hable de la cultura, sino que hoy en día, ¿no?, lo que cada vez se está analizando más, se habla de multiculturalidad. Entonces, para ir cerrando ya, siguiendo he hecho una pequeña síntesis de evolución del concepto de cultura. Bueno, planteemos frente a esa realidad, hoy, el concepto de cultura. Un elemento que ya lo mencioné, el concepto de cultura que nosotros manejamos es un concepto dinámico. Dinámico porque estamos hablando de la íntima relación de cultura con sociedad y cómo, ¿no es cierto?, estas culturas, frente a los cambios sociales, van readaptándose y relacionándose a través de un proceso de interculturalidad, de contacto cultural con distintas culturas, y dan respuestas a una nueva cultura. Bien, ahora, esta multiculturalidad, ¿sí?, donde, si bien por un lado podemos hablar, ¿no?, uno puede hablar de la cultura de masas como identificarla, siguiendo la cultura de masas como un bloque homogéneo, ¿sí?, pero yo le decía también de las respuestas de los distintos grupos, de las distintas subculturas, dan lugar a una multiplicidad. Entonces hablamos, en este concepto de cultura, podemos hablar por un lado de homogeneidad, pero también de heterogeneidad. Y no son algo opuesto. Porque
La globalización, no podemos negar que hay una bajada, ¿sí?, a través de los medios de comunicación, este contacto que tenemos hoy, por un lado por los medios de comunicación, que yo les decía que a pesar, no hay necesidad de haber vivido, o de haber ido a Japón para adoptar cosas de Japón. Hoy en día nosotros, bueno, la filosofía oriental está adoptada, el yoga, el taekwondo, toda una filosofía que nos llega a nosotros nos adaptamos, y no hay necesidad de contacto directo. Entonces, esto que yo le planteaba, que podemos hablar de multiculturalidad, y donde homogeneidad y heterogeneidad no son opuestos, ¿no? Son cuestiones complementarias, ¿sí? Porque volvemos a hablar, en cultura no hay pureza en este concepto de cultura, ¿sí? No hay culturas puras, ¿sí? Bien, otro concepto que lo vamos a manejar, antes se hablaba, era antagónico lo universal con lo particular, ¿sí? Hoy podemos hablar, si bien darle un concepto universal a la cultura, porque decimos, la cultura es esencialmente humana, todos tenemos cultura, ¿sí? Entonces ahí le damos un concepto universal, ¿sí? Ahora, ¿todos tenemos la misma cultura? No, cada uno tenemos nuestras particularidades, y dentro de una cultura hay distintas culturas, ¿sí? Entonces acá habla de lo universal y de lo particular, ¿sí? Y ya no en forma antagónica como se manejaba en otras leyes. Concepto de cultura, que decía, manejan los conceptos como el mismo, así como decíamos, homogeneidad y heterogeneidad también. Es universal, pero también es particular. Bien, ¿qué más podemos hablar acá? ¿Sí? La cultura también es lo material como lo espiritual. ¿Sí? La cultura es todo, abarca todo. ¿Sí? Bien. Yo creo que ya con el concepto de cultura estaríamos cerrando. Creo que hay ya un nuevo panorama del tipo de cultura que estamos manejando. Y es importante plantear esto del concepto de cultura porque nuestro abordaje hacia la historia tiene que ver con esto de la cultura. Nosotros lo que vamos a analizar a lo largo de todo lo que es especialmente el siglo XX es ver cómo estos procesos históricos han cambiado en los comportamientos sociales en cada época y cómo esa sociedad se va transformando y creando nuevas culturas. Entonces, nosotros, para tener en claro esto, necesitamos tener claro los conceptos para después aplicar. ¿Qué es lo que vamos a partir desde ahora? Ya entrar particularmente a los procesos históricos del siglo XX. Pero, bueno, siempre en la carrera, al comienzo manejamos, ¿no es cierto?, este concepto de historia, de nueva historia, y también así de cultura. Me gustaría, para cerrar, si alguien se anima a darme un ejemplo cotidiano de nuestra realidad, pensando a ver donde se plantea esto de la multiplicidad o la interculturalidad. A ver si alguien se anima, para ver si ya vamos entendiendo esto. Hay numerosos ejemplos sobre esto. Las características de estas culturas de masa, el papel de los medios de comunicación. Si uno piensa en el folclore, ¿sí? Si uno piensa en la música, y el ejemplo sería andina. Hoy en día la música andina es pura como hace unos años. No, pensemos en los teques. Bueno, puedo dar un ejemplo. El teque es propio, como ellos se han insertado en el mercado, además brinda lo que la gente quiere consumir, no impone. ¿Sí? Como, bueno, además de todos los instrumentos
de viento está la guitarra eléctrica, el órgano eléctrico, o sea, han incorporado nuevas cosas, nuevas formas. Claro, uno pensaría en comparar la saya o toda la música comparado con los hard, originalmente, que es la música andina, vemos que es diferente. ¿Sí? Yo me acuerdo una vez que fui a Bolivia, también ellos planteaban el avance, ya, y había gente que lo planteaba hace 10, 15 años, el avance de la cumbia. ¿No? La cumbia para la música andina, y uno ve la influencia que hoy tiene la cumbia en todos los géneros. ¿Sí? Y cómo esto es lo que uno plantea como la interculturalidad. ¿Sí? Yo digo, hoy tenemos productos, pero que no son puros. ¿Sí? Si uno ve, analiza un pantalón que tiene, ¿cómo se llama? La tela típica andina, la guaya. Otro no es otro la guaya, sino que está adaptado al jean, o a esto, al otro, o no. Eso bueno, es lo que estamos planteando como un objeto, porque bueno, estamos analizando a través de un objeto cultural, podemos interpretar esta relación de interculturalidad. La forma de vestir ha cambiado totalmente. ¿Sí? Y uno, hoy en día, bueno, podemos ver que hay una homogeneización. ¿Sí? Porque un adolescente en Argentina, en Japón, en distintos lugares del mundo, se viste igual. El corte de pelo, la forma y demás, como que en eso ha habido una homogeneización. ¿Sí? Pero cada uno responde con dando sus aportes de su identidad propia. Entonces, ahí responde, ¿no?, lo de la heterogeneidad. Sí. Tengo una duda, ¿y en dónde entraría lo de cultura global por favor de homogeneización? Dentro de la homogeneización. Ahí estaría la cultura global. ¿Sí? Pero cuando nosotros analicemos las respuestas de las distintas sociedades frente a esa cultura global, ahí aparece la heterogeneidad. ¿Entendés? No, hoy sería muy necio negar a la cultura global. Sí, ¿sí? Está, pero cuando lo que estamos analizando es la relación, ¿no es cierto? Yo siempre hago este esquema. Esta es la cultura global, y esta es la cultura local. ¿Sí? Hay una llegada, ¿no es cierto?, esa cultura global hacia la cultura local a través de los medios de comunicación, a través de los contactos, ¿no es cierto?, de las migraciones, distintas formas, pero no es una cosa unidireccional, porque esta cultura global, avanzando sobre esa cultura local, pero esa cultura local responde. ¿Sí? Es una ida y vuelta. Y acá, por eso digo, en esta hay una relación de interculturalidad. ¿No? Y la realidad, la respuesta frente a esto, ¿cuál es la realidad? Hoy hablamos de multiplicidad de culturas. Es difícil plantear como una cultura única. Hablamos de multiplicidad de culturas. ¿Ya? Lo que hemos planteado de cultura global. Bien. ¿Allá creo que hay una pregunta? ¿Cómo? La respuesta que da de la cultura local hacia la cultura global es una cultura. No. O sea, puede darse la respuesta. Una puede ser la vía de la contracultura, es la que niega o la otra es la adaptación. Sí, está bien. Sí. La contracultura puede ser una respuesta. ¿Sí? Hoy en día, ¿podrían identificar una contracultura? Es respuesta, ¿habría? A ver, ¿dónde estaría la respuesta? No, pero ahí la contracultura la rechaza. ¿Sí? El Halloween nosotros lo adoptamos, San Valentín, los enamorados. Eso es yankee total. ¿Sí? Se lo adoptaron totalmente. ¿Sí? Esa cosa no. Bueno, está bien, pero son, bueno,
San Valentín es propio de la sociedad de consumo, ¿sí? Como, bueno, el día este hay que vender bombones, poner cartelitos en el diario, mensajitos, todo eso. ¿Bien? Ahí eso no es una contracultura, sino que yo adapto el patrón cultural, ¿sí? Y lo adopto a mi propia cultura. ¿Sí? La contracultura es una reacción. Por eso les digo, por eso esa multiplicidad de cultura puede ser la cultura que asimila, adopta, se crea una cultura híbrida, o aquella que reacciona y crea una contracultura. Y esa contracultura es otra cultura. Sí. O sea, sería que la contracultura es la reacción que tiene una cultura hacia otra. Es una La reacción. cultura híbrida es cuando se adapta a la cultura que... Claro, cultura híbrida es el mismo constante de interculturalidad que da una formación de una nueva cultura. Y por eso digo, a mí me parece que el tema híbrido es pertinente porque es una cultura donde muchos de sus propios rasgos los conserva y adopta otros y crea algo nuevo. Porque bueno, hoy por eso en algún momento dice querer plantear esto que yo le decía, la idea pasiva o de la autonomía de las culturas populares, ¿no? Esa idea que dicen a veces que así como la cultura de masa siempre dice que las culturas populares son las que más absorben la sociedad de consumo, y uno a veces cuando va a analizar la realidad, a veces la clase media es la que más absorbe esa sociedad de consumo. Y las culturas populares son más de hacer más el proceso de reconstrucción en base a sus propias pautas culturales. ¿Sí? No hay reglas, ¿sí? Es mucho más complejo el tema. Bien, ahí. A ver, el ejemplo 2 del ataque de Torres Gemelas. ¿Y por qué relaciona el tema de la... ¿Pero por qué los judíos? Porque la Torre Gemela más que tiene que ver con la comunidad árabe. Ahora bien, lo que podríamos analizar ahí es el ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que significó la Torre Gemela, esto es decir, cómo procesos históricos pueden cambiar los comportamientos. ¿Qué provocó en la sociedad de Estados Unidos el atentado de las Torres Gemelas? ¿Qué reacción tuvo y qué nuevo comportamiento que fue evidente? Además, para Estados Unidos, que toda su vida estuvo enfrentado, participó en las guerras mundiales, ya vamos a ver que nunca, el único ataque que tuvo el suelo de Estados Unidos es nunca tuvo una guerra en su país. El simbolismo que tiene el atentado de las Torres Gemelas para el pensamiento de Estados Unidos fue fuertísimo. ¿Y qué creó en la sociedad ese comportamiento? Ahora, mucho más fuerte, una xenofobia fuertísima, una acción militar mucho más fuerte, un conservadurismo más extremo, identificación del bien y del mal, cómo ha provocado, ¿no es cierto?, ese cambio en Estados Unidos y le crea esa gran, porque por un lado, Estados Unidos siempre, su discurso, ¿cuál es? Es un país donde hay libertad, donde ha recibido inmigrantes, donde se integran, y donde la Torre Gemela puso en evidencia rasgos particulares de la sociedad de Estados Unidos. Entonces ahí como el atentado de la Torre Gemela cambia las formas de comportarse y pasa a ser el antes y el después de la sociedad de Estados Unidos. Pero igual eso no pasa solamente en Estados Unidos, de ahí esa idea se pasa por todo el mundo, por ahí
Tienen mucho más cuidado con alguien que sea del pueblo árabe o de la religión musulmana, en el país cuando lo dejan ingresar o ese tipo de cosas, cuando lo registran, es otro tema y otra repercusión. Claro, pero bueno, de ahí lo que uno tiene que ir entendiendo, porque bueno, parte de lo que nosotros también vamos a ir analizando, ¿por qué? Hay que preguntarte, ¿por qué la comunidad árabe, ¿sí?, reacciona con este odio hacia la civilización occidental y Estados Unidos por la vía de los ataques terroristas? ¿Por qué una sociedad termina llegando a esto? Porque los ataques siempre fueron de Estados Unidos hacia otros países, entonces ahora como que cambió la... Claro, pero esto tiene que ver con el pasado. ¿Qué pasó en su momento? Tiene que ver con la etapa imperialista. Entonces también tiene que ver con cosas del pasado, para entender por qué esa reacción frente al mundo occidental. ¿Sí? O sea, entonces bueno, por eso digo, todo tiene que ver con los procesos históricos para entender los distintos comportamientos que terminan siendo comportamientos culturales, ¿no? Hoy identificamos, por eso también identificamos diferentes, la comunidad árabe o la comunidad oriental no responde de la misma manera. Algunos son más radicales, más fundamentalistas y otros no, son pacifistas. Hay de todo, pero es frente a una respuesta de una relación que tiene que ver con un contacto cultural que se ha dado por distintas vías. Una por la vía de la presencia de colonias imperialistas y después, bueno, en relación al nuevo contexto internacional que se dio, que tiene que ver con el petróleo. ¿Sí? Porque detrás de esto también es una pelea por un recurso importantísimo que es el petróleo. Y para entender hoy, ¿sí?, esta sociedad del presente, no me da otro lado para entender esto de la historia que va y vuelve, para entender por qué este contexto internacional, ¿sí?, tiene que buscar una respuesta hacia el pasado. ¿Por qué terminamos para entender lo que significa el atentado de las Torres Gemelas? Lo que significó Bin Laden. Bin Laden es producto del mismo Estados Unidos. Bin Laden, que estuvo en la guerra en algún momento contra Irán, estuvo del lado de Estados Unidos. Bin Laden fue administrado por el ejército de Estados Unidos. O sea, bueno, estas son muchas las preguntas que vamos a tratar de responder a lo largo de todo este paso por el siglo XX. Y que tendrían para tratar de entender y comprender, ¿no es cierto?, por qué alguien puede hacer un atentado y además poner su vida. ¿Qué es que nos cuesta a nosotros, una visión más occidental, entender a esa gente que se suicida por una causa? ¿Sí? Es más fácil decir son unos locos, pero no, tiene que ver con otras cuestiones más. Que cuando uno plantea esto, ¿saben qué está justificando los atentados? No, esto vuelvo a decir, nosotros somos jueces, es tratar de comprender cómo dentro de una sociedad puede haber gente joven que se muere por una causa, ¿no? Los famosos ataques suicidas. Sí, ahí atrás. Bien. Bien, bien, acá tenemos a alguien especialista acá. Bien, viene la pregunta. Pero no tiene que ver esto de decir, también a veces nos cuesta, a veces esta sociedad occidental tan racionalizada, donde separamos la cuestión religiosa
de las cuestiones de Estado, nos cuesta entender a una sociedad. Yo tuve la oportunidad de vivir en Medio Oriente en la época que se conoce como, ¿cómo se llama? En la época, allí no va a salir el nombre. Y yo, era impresionante ver cómo todo el día estaba regulado a través la vida en relación a la religión. En la época que hay que orar 3 o 4 horas en dirección a la Meca, y cómo se paraba una ciudad y todo el mundo cerraba su negocio para ir a rezar. ¿Sí? De ahí uno ve culturalmente el peso que tiene la religión. ¿Sí? Entonces es diferente, son patrones diferentes. Entonces nosotros tenemos que mirar, con una mirada no desde nuestra propia mente, no una mirada inocente, porque nos va a costar comprender, ¿no? Uno tiene que, esto lo planteaba en algún momento, el relativismo cultural, ¿no? La forma de comprender una sociedad es vivir dentro de ella y empezar a través de su lengua, de su cultura, y entender cómo una sociedad se comporta, ¿no? Bien. A ver, me gusta bien. La cultura puede ser la no aceptación de la tribu urbana entre sí. ¿Perdón, cuál? La no aceptación de la tribu urbana entre sí, o sea, cuando una tribu urbana rechaza a otra. Sí, hay mucho rivalidad entre las tribus urbanas, más o menos. Sí, demasiado. Bueno, o sea, es lo que muestra cómo las tribus urbanas, a su vez, no es algo uniforme, es lo que volvemos a hablar. Podemos hablar de la homogeneidad de las tribus urbanas. Tienen una característica particular, son de la ciudad, urbanas, bueno, tienen una forma de vestir especial, claro, tipo de música, pero después vemos cómo, de acuerdo a si hay los barrios, los lugares, se van creando distintas tribus urbanas. Acá podríamos localizar tribus urbanas, ¿sí? Y sobre todo están identificadas con un barrio o no, o una escuela, no sé, pregunto. ¿Quién con un barrio, no? ¿No? ¿La nivel? La música. Claro, y ustedes veían, por ejemplo, hubo una, ¿cómo se llama esto? Sí, que ahora no, se ve menos, ¿no? Pero era, mataron todos. Buenos Aires salía, se había puesto de moda con los medios de comunicación, sacar el demás, tenían un lugar de encuentro, que uno era en un shopping, el otro en otro lado, los flores. ¿Sí? Claro, son tribus urbanas, ¿no? ¿no? Como, por eso digo, la tribu urbana es una, pero hay una contra, no sé hasta qué punto alguna es contracultura. ¿Sí? ¿Reaccionan contra qué? Perdón, no te escucho. No, que también lo hemos bien adoptado, o sea, bien transformado un estilo de lo emo punk. Que también era estadounidense. Bueno, yo creo que si nos metemos a la tribu urbana podemos hablar muchísimo y muestra esto un ejemplo de la multiculturalidad, ¿no? A ver, sí. Respecto a la contracultura, tenemos el ejemplo, digamos, de Jujuy con Bolivia, porque a pesar de que convivimos constantemente con una gran parte de esa sociedad, hay un cierto rechazo, digamos, hacia esa cultura. Claro, premio es contracultura. Esa es una reacción frente a la interculturalidad que se ve transformada en una xenofobia, ¿no? Y más, eso se ve muy fuerte en épocas de crisis dentro de la sociedad, ¿no? Es propio de Jujuy echar culpa a todo lo que les pasa porque la culpa la tiene el gobierno. Es así, Si la culpa es culpa del gobierno. Esta identificación, esta simplificación, ¿no? Es terrible, ¿no? Pero no sería contracultura. Sí, eso es un comportamiento cultural. Sociedades xenófobas.
no es una contracultura, no es una realidad, o sea, es un contexto. ¿Sí? Cuando analicemos la época del totalitarismo, que esto tiene bien impregnado también con un sentimiento que no nace de un día para el otro. Hitler no inventó esto, este es un sentimiento del nacionalismo alemán muy fuerte, esta idea de pureza la tenía la sociedad alemana, Hitler la toma y después termina con una reacción, o sea, la supremacía racial contra otros grupos, ¿no? Que no solo las judías, sino los negros, los discapacitados. Pero eso es un comportamiento cultural, no es cosa cultural. ¿Cuánto es eso? Las redes sociales entran dentro de la interculturalidad. Las redes sociales, sí. Hay particularmente las redes sociales por ahí, ¿cómo lo plantearíamos? ¿Qué efecto tienen culturalmente las redes sociales? Son complementarios. Y las respuestas, o sea, las redes sociales yo creo que las redes sociales muestran esta multiplicidad de opiniones, ¿no? Que uno a veces piensa que frente a esto todos van a opinar igual. Las redes sociales cuando se abren muestran realidades diferentes, ¿no? ¿O no? O todos se enganchan con lo mismo. No. Claro, eso es propio, ¿no es cierto? Por eso le digo. Pero no es pasiva. También las redes sociales es un medio donde yo me puedo manifestar, no estar de acuerdo con algo. Por eso le digo, no hay que caer con este esquema que tiene que ver con un modelo teórico también, a la hora de analizar, comprender la sociedad, este modelo de dominación donde uno plantea, ¿no es cierto?, el rol pasivo, donde no podemos hacer nada con esta sociedad de consumo. No, sí podemos, ¿sí? Porque, bueno, la importancia que tiene frente a la cultura, el rol activo de nosotros, como receptor de ese mensaje, nosotros tenemos respuestas pendientes y crea algo mucho más complejo, no es tan simple. Para ver la realidad, yo creo que hoy, si todo lo que se produce que nos llega al producto, es más en China, ¿sí? ¿O no? Sí. Y hay otras influencias. Yo cada vez veo presencia de otro tipo de cultura, ¿sí? No estoy negando la cultura yanqui, pero hasta qué punto es hegemónica la cultura yanqui como influencia, ¿sí? Yo analizo, cada vez escucho gente que está tomando el yoga, el tai chi, miles de cosas que tienen que ver con la filosofía oriental, ¿no? Culturalmente hoy la presencia oriental es mucho más fuerte, ¿sí? Igual es hay mucho más fuerte, ¿no? Igual hay barrios de los japoneses, los chinos tienen su propio barrio diferente. ¿Acá? No, acá, pero Claro. en la capital. No, por eso le digo, uno tiene que analizar, ver la realidad. Muchas veces nosotros escuchamos cosas, las adoptamos y no es coherente con nuestra realidad, ¿sí? Esto de decir, bueno, muchas cosas, pero nuestra realidad está mostrando otros elementos, ¿no? Otros elementos. Y que en el caso jujeño, que tiene sus particularidades, no es lo mismo que en otras regiones dentro del país o América Latina y demás, porque tiene que ver con nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, si bien esta homogeneización está, pero la respuesta frente a eso da una heterogeneidad y algo más complejo, ¿no? Que merece analizarlo de esa manera. Acá no hay respuesta, veremos con todas las cuestiones, es mucho más complejo de lo que uno planteaba, estas simplificaciones que veíamos el concepto de cultura a fines del siglo XIX, ¿no? Donde la idea del progreso estaba identificado al parámetro tecnológico, ¿no? Hoy en día cultura tiene que ver con otras cuestiones, hay otros parámetros. Eso bueno, me faltó hablar, pero es importante. La cultura está relacionada con la identidad, ¿sí? Pero la identidad es algo que se construye,
Muchas veces siempre dicen, ay, los argentinos no tenemos identidad. ¿No escuchamos los argentinos? ¿Sí? Porque quieren esa identidad. Bueno, muchas veces el tema de identidad está relacionado con la identidad nacional, y donde el Estado, en la época de grandes desarrollos del nacionalismo, cuando en Alemania, a fines del siglo XIX, se tenía que constituir como un Estado, porque no era un Estado unificado, hubo toda una movida de una construcción de esa identidad nacional. En el caso de la Argentina fue la famosa generación de los 80, que fue la encargada de construir esa identidad nacional, porque éramos un país que habíamos sido colonizados y éramos un país nuevo. Qué difícil era definir las fronteras. ¿Sí? Nuestra realidad del norte la hemos tenido más contacto con la realidad andina y con Buenos Aires. ¿Sí? Buenos Aires para nosotros era muy lejano. A la hora de tratar de definir, ¿no? Entonces la identidad estuvo relacionado a un estado en común, una lengua en común. Pero muchas veces cuando uno toma otro elemento como pueden ser los patrones culturales, es más difícil identificar la identidad. Si nosotros, por eso le digo, si nosotros como sujetos, muchas veces en nuestra mirada es más hacia la andino, culturalmente, hacia el latino. Nuestra realidad es así. Por supuesto que sería un ejemplo muy claro el carnaval, ¿no? El carnaval es otro ejemplo muy claro de la interculturalidad. Lo que era el carnaval hace un tiempo y lo que es hoy el carnaval, ¿no? Cómo se ha incorporado, bueno, cómo hoy el carnaval es el ejemplo más claro de la sociedad de consumo. ¿Sí? Ya se ha perdido lo que era la idea del carnaval, el contacto con familias en las casas y demás, eso privado que antes tenía el carnaval, hoy en día no. Es la peña, el baile, como, bueno, hay miles de elementos que uno ve cómo va cambiando, ¿sí? Y cómo viven de todo el país, y ahora el carnaval no son los mujeres.